Cuatro temas le quiero comentar en este segmento. Cuatro temas que son distintos, pero bueno, aparecieron estos días en distintos lugares, en distintos medios. Uno, señales a tener en cuenta, porque uno piensa que la persona que tiene un problema cardíaco siente ese dolor, el dolor precordial típico acá. Como se dice, como si un elefante le estuviera aplastando el pecho. Es una opresión, así relata la persona que ha tenido un infarto o una insuficiencia coronaria. Pero resulta que hay dolores y hay señales de problemas cardíacos que no tienen que ver con el dolor específicamente en este lugar. Y fíjese hasta dónde se pueden irradiar. Puede haber dolor en el cuello, y el dolor, como está en el último punto, puede ser hasta la mandíbula y el oído. Hasta acá puede irradiar el dolor. O sea que es un dolor que puede estar localizado acá, pero puede estar localizado acá, puede estar localizado acá o en el brazo. Puede ir hacia abajo y producir dolor de estómago, indigestión, náuseas, ardor de estómago, especialmente en las personas. Las que suelen dar los síntomas más complejos son a veces las personas mayores, los adultos mayores y las mujeres. Se suelen dar muchas veces como indigestión. A eso sumado el caso, el problema que hay, que si un hombre va a la guardia con un dolor en el pecho, se piensa más que es infarto que si va una mujer, que se piensa que es nervioso o es de otro tipo. Problemas sexuales, porque las arterias que se tapan son las coronarias, pero también se tapan las arterias del aparato genital. Mareos, desmayos, falta de aliento. O sea que son señales que no son específicas de ese dolor. Yo recuerdo, y cada tanto lo cuento, un paciente que tuve en mis creo que era mi primero o segundo año de médico, que era un paciente que trabajaba de mecánico y trabajaba abajo de los autos, no con esos aparatos que elevan el auto, y él trabajaba así. Cuando se ponía a trabajar, le dolía, tenía mucho dolor de cuello y en esta zona. Y yo primero se lo atribuí a que era la postura. Lo primero que uno se le puede ocurrir era la postura. No, no era la postura, era el trabajo. Estaba exigiéndose más muscularmente, y al exigirse más muscularmente tenía menos irrigación en el corazón, y ahí aparecía la insuficiencia coronaria, que finalmente en un estudio apareció. Pero la primera cosa que a uno se le ocurre, no, es porque está en esta posición. En la próxima tenemos otros lugares de irrigación, porque también puede ir a la espalda el dolor, que uno jamás lo asociaría. Puede ir a la espalda, puede ir a los brazos. Entonces, en una persona que tenga unos años, que tenga colesterol, que por ahí tiene obesidad sedentaria, fuma, cuando aparece este dolor, uno siempre debe pensar que puede ser, por lo menos descartar, que el médico descarte que no sea. Usted no se diga, no, es un problema reumático, es un dolor, voy a tomar un analgésico o un digestivo, ¿no? Porque puede estar postergando la consulta a su médico de confianza o el médico de su obra social o prepago o del hospital. La próxima. Acá tenemos una noticia que a mí me llamó la atención, que se advirtieron riesgos, pero después no siguió apareciendo esto. Los termos truchos transmiten impurezas al contenido y pueden producir afecciones en chicos y adultos, ¿no? Entonces, vemos en la próxima, los chicos, el uso continuo, tiene que ser muy continuo el uso del termo trucho, puede producir déficit de atención, retardo en el lenguaje, alteración del crecimiento y del coeficiente intelectual, la próxima. Y en el adulto, que es la próxima, hipertensión, falta de fuerza muscular, dificultad sexual y hasta problemas renales puede llegar a producir el termotrucho. En la próxima, lo que tenemos, ¿cómo se cuenta uno que es un termotrucho? Bueno, es mucho más barato. Los de 1 litro arrancan desde los 40 pesos. Por 40 pesos es un termo que, según dicen los entendidos, no puede ser de buena calidad. El permitido cuesta alrededor de 200 pesos. Pero ¿cómo uno puede saber si te cuesta 200 pesos es trucho o no? Porque hay muchas estampillas que me han dicho que no son las legales, ¿no? Y hay 2 fabricantes que cumplen con las normas. Yo creo que acá se necesitaría mayor comunicación por parte del Estado, de la misma forma que nos alerta cuando hay una medicación o una sustancia que es tóxica. Yo creo que acá necesitaríamos más alertas por parte de quienes regulan el tema de los termos. Vamos a la próxima. Los diabéticos. Este es otro punto interesante. Hubo un congreso en los Estados Unidos, bueno, participó gente
el doctor Lidwag de acá del Hospital Italiano y otra gente, presentaron un trabajo donde el 84% de los pacientes diabéticos sufren complicaciones, pero porque llegan tarde al tratamiento. Y en la Argentina el 7 al 9% de la población adulta, porque hay distintos estudios, entre algunos dicen el 7, otros dicen el 9, tiene diabetes tipo 2, que la vamos a ver ahora en el video, que es un video que cada tanto acá tenemos el páncreas atrás del estómago está, y entonces ahora nos vamos a acercar y vamos a ver qué es lo que hace el páncreas. Por un lado produce jugos para digerir las grasas, pero esa es la parte que hoy nos vamos a tocar. Lo que tocamos que el páncreas tiene unos islotes de Langerhans, y estos islotes de Langerhans, que fue la persona que los describió por primera vez, tienen unas células que se llaman beta. Esas células beta, tan chiquititas pero tan eficientes, son las que producen esa maravilla que se llama la insulina. El cuerpo es una maravilla en general, pero bueno, en las células beta se produce la insulina. La insulina se manda a la sangre y se manda más cuando uno come, siempre está dando vueltas, pero cuando uno come un alimento que tiene hidratos de carbono, ahí aumenta. Usted acá tiene la célula y lo que va a ver es como en un momento dado la insulina va y se mete en una cerradura, ¡bum!, y se abre la puertita, la que está a la izquierda, se abre la puerta y entra el hidrato de carbono, entra el azúcar, que es la que le da la energía a la célula. O sea que la insulina es como la llave que abre una cerradura y que permite abrir la puerta. En la diabetes tipo 1, el páncreas se enferma y no produce insulina. En la diabetes tipo 2, lo que ocurre es que el páncreas produce insulina, pero el cuerpo no la reconoce y se produce lo que se llama la resistencia a la insulina. Entonces el páncreas empieza a trabajar con mucha más intensidad y finalmente empieza a producir menos insulina. Y de ahí va a la diabetes. Pero la diabetes tipo 2, el diabético tipo 1 es el que siempre va a requerir insulina. El diabético tipo 2 puede llegar a requerirla, pero si se lo toma a tiempo, si baja de peso, si hace actividad física, si se lo toma a tiempo, no la requiere. Pero cuando la requiere, lo que se encontró que muchos pacientes no son atendidos por especialistas, se atiende por el médico que por ahí no maneja bien la insulina, y se teme que la insulina genere hipoglucemia, que la persona se siente mal. Entonces, el paciente le teme a la insulina más que a la diabetes. Y por ahí, el médico también le teme a la insulina más que a la diabetes. ¿Y qué pasa? Que en promedio llegan 5 años tarde a aplicarse la insulina. Al llegar 5 años tarde es donde aparecen la mayor cantidad de complicaciones, que creo que esta es la próxima placa. Acá está. Que son enfermedad cardiovascular, problemas en la vista, porque lo que lesionan son las arterias y los nervios, ¿no? Acá lo que tenemos es un fondo de ojo donde se muestran los exudados que aparecen en la retina, úlceras en los pies, enfermedad renal, neuropatías, o sea, aparecen dolores en el cuerpo que son muy difíciles de controlar, pero aparecen en una diabetes mal controlada. En una diabetes bien controlada es muy difícil que aparezcan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que fue hace unas semanas que fue este congreso y este estudio que se hizo con participación de especialistas argentinos, como les decía antes. La gente llega tarde, primero porque no se hace el diagnóstico. La gente no es que se hace la glucemia, cuando es joven, cada 3, 4 años y después de los 40 una vez por año. No, se la hacen y se la hacen, no la van a buscar, y se la van a buscar, no se la llevan al médico. O sea, hay dificultad en llegar al diagnóstico. Seguimos con la próxima entonces. El último de los temas que yo quería tocar es la prueba PISA, que se midió en 19 países la capacidad de chicos de 15 años para leer digitalmente, ¿no? Entonces, hay controversia alrededor de esto. Bueno, uno lee digitalmente. Leer digitalmente quiere decir, manejar los contenidos de una computadora. Manejar los contenidos, el chico la puede usar para jugar, la puede jugar para chatear, la puede usar para informarse, efectivamente. Pero fíjense lo que se encontró. Se encontró en la próxima placa, que muchos no localizan o interpretan la información, o se quedan con la información, con la primera información que encuentran. O sea que no buscan distintas fuentes, con lo cual queda con lo primero que encuentra, que puede ser cualquier cosa en Internet. Uno se pone en un tema común y aparecen 200, 500, 800, 1 millón de artículos al respecto, ¿no? Uno no va a mirar el millón, pero tiene que aprender a buscar las fuentes. En Colombia, 7 de cada 10 chicos podían localizar o interpretar una información. Y en Chile, 4 de cada 10, en esta prueba PISA. Argentina no participó, creo que tenemos la próxima.
Y lo que se encontró, que los alumnos no tienen espíritu crítico. Y a veces falta el apoyo de la escuela para convertir la información digital en conocimiento. Le cuento. Una cosa es un dato. Un dato no es información. Si uno junta varios datos, tiene una información. Pero tener una información no es tener conocimiento. El conocimiento significa articular. Articular los datos que uno tiene, la información que uno tiene, para después llevarla a una cosa que se llama sabiduría, que es cómo uno aplica lo que primero fue un dato, después fue creciendo hasta transformarse en algo útil, algo que uno puede procesar. Y muchas veces los chicos tienen datos, pero son datos aislados que no los pueden llevar a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, en Argentina no... creo que lo tenemos en la próxima placa. En esta prueba PISA, el 83% de los docentes no recibió capacitación sobre uso pedagógico de las PC. O sea que este es un riesgo alto. Si uno distribuye PC, pero la capacitación del maestro no está acorde, el chico se va a meter en la PC, pero la va a usar de una manera donde se puede llenar de datos o de juegos o de chats, pero no la va a saber usar bien. Y esto pasa porque en muchos lugares del mundo, también puede pasar en nuestro país, lo vemos en la próxima, es más atractivo invertir en tecnología que en capacitación, pero suele ser mucho menos efectivo. O sea, es muy importante tener un tomógrafo, un resonador, la última tecnología. Es importante. Pero fíjese que es mucho más efectivo si uno pudiera lograr que toda la gente se midiera el azúcar, el colesterol y la presión arterial. Porque uno no llegaría, en muchos casos, a necesitar la tomografía o el resonador. Entonces, desde que apareció el Premio Nobel de Economía, que fue uno que se agregó, el Premio Nobel de Economía se agregó porque no estaba entre los originales que se habían ideado. Desde que se agregó el Premio Nobel de Economía, hubo por lo menos 4 o 5 de los premiados, que uno de los argumentos y de las ideas básicas que tenía, que el crecimiento de los países y de los pueblos está basado en la educación.